¿verdad? Viniendo a alabar y a glorificar al Señor. Buenas noches a todos los que nos acompañan aquí en este lugar y también por medio de la transmisión. Que Dios los bendiga. Vamos a alabar el nombre de nuestro Padre Celestial. Todo el que se pueda poner de pie. Acompáñenos a decir: Señor, vamos a danzar en tu río. Nos gozamos en tu presencia, Jesús. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se gozan en su presencia? Vamos a declararlo todos juntos. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior, fuerte inagotable que viene del cielo, tú y aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¿Cuántos se están gozando? Vamos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¡Oh, gloria a Dios! Oh, 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 oh. El río de Dios está en este lugar. Gracias, Jesús. Eres tan bueno. Maravilloso eres tu Padre. Gracias. Te adoramos, Señor. Honra y gloria a ti.
Sentado en tu trono estás, en majestad. Toda gloria y toda honra a Él. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerá, y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Gracias, Jesús. Caminaré tus promesas En tu victoria. y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios,
Gracias, Jesús. Santo nuestro Dios. Gloria al Señor. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Alabado sea Jesús por siempre. Santo es el Señor. Amén. Santo. Buenas noches, amado, amada iglesia. Les saludo en el nombre de Jesús y saludo también a los que nos están viendo por medio de la plataforma de Facebook Live y también posteriormente por medio de YouTube. Así que un abrazo y un saludo fraterno a todos los que están sintonizando o vayan a sintonizar este servicio. Le pido al Señor que esta noche nos edifique con su palabra. Amén. Hemos cantado al Señor un tiempo corto, pero muy sustancioso, muy lindo. Alabo al Señor por esa adoración tan linda de los muchachos. Y tenemos toda la intención, el deseo y el propósito de seguir exaltando el nombre de Jesucristo Aleluya. en esta iglesia, Amén. en este año. Amén. Todos los domingos, todas las semanas, y de seguir predicando su evangelio y su palabra de la mejor manera posible. Amén. Y les invito desde ya a este domingo, ese canto precioso que entonábamos ahora, que dice: Él es más grande que todo gigante Amén. que puedas enfrentar. Y el domingo voy a estar predicando cómo cambiar las derrotas en victoria. Aleluya. Amén. Les estoy adelantando ya el tema, un tema que me apasiona, y vamos a estar también disfrutando un poco pues de ese extensísimo material que tiene Dios para este año, de esa enorme provisión de vida, de palabra de vida que tiene Dios para este año. Y hoy quiero compartir también con ustedes y la ayuda del Espíritu Santo un tema que he estado preparando y hoy lo quiero compartir con ustedes, comenzar a compartirlo con ustedes. Le he titulado El Nuevo Orden. El Nuevo Orden. Y les voy a pedir que vayan buscando el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento y el capítulo 12, porque dentro de unos minutos estaremos leyendo la palabra del Señor ahí. Hebreos 12, capítulo 12 y el versículo 25. Antes tengo que decirles lo siguiente, algo que todos ustedes saben. Hay grandes cambios que están ocurriendo hoy en la tierra y en sus habitantes también. Cambios ecológicos, climáticos y sociales. Esto es indiscutible, está a la vista de todos. Los cambios sociales, que son los más evidentes y los que más todos sentimos, los cambios sociales, económicos y políticos, esos cambios todos los vemos y los percibimos, están siendo dirigidos por millonarios, por los políticos, por los poderosos y también por los falsos líderes religiosos. Quieren
lo que le han titulado un nuevo orden, donde ellos manden, gobiernen. Y quieren sobre todo poder y control sobre todos, según ellos, para solucionar los problemas del mundo. Ahora, mi gran sospecha es esta, que en esto que están planeando no está para nada la agenda de Dios. Para mí como cristiano eso es importante, como seguidor de Jesucristo, como miembro de la iglesia de Jesucristo. Yo me puedo dar cuenta de manera diáfana que aquí la agenda de Dios no encaja en ninguna parte, en ninguno de estos cambios. Ahí no está Dios. Entonces, conociendo la experiencia, viendo para atrás a las sociedades y al mundo y los cambios que han habido en otros tiempos, y conociendo la palabra de Dios, puedo decir con certeza que nada de esto funcionará. Nada de esto funcionará. Porque dije anteriormente, Dios no está en esa agenda de los poderosos. Y yo creo que sí hay una solución para los problemas del mundo. Yo genuinamente creo como cristiano que hay una solución para los problemas de las personas, los problemas sociales, los problemas de injusticia. Yo creo que hay una solución. Y creo que Dios quiere y puede sanar la tierra. Amén. Esta tierra. ¿Y cómo lo sé? Bueno, para mí los ejemplos son clarísimos. Yo veo lo que el hombre ha hecho y no ha resultado nunca. Porque no es la primera vez, como dije, que se ha intentado hacer esto. Que gente ha tratado de tomar control absoluto de las personas y de las sociedades. No ha resultado. Pero veo lo que Dios ha hecho y veo que sí ha resultado. Pero además lo veo en el experimento de mi propia vida. Amén. Y de la vida también de millones de cristianos, seguidores de Jesucristo. Amén. Y de su palabra. ¿Cómo sé que Dios puede sanar la tierra? Un ejemplo nada más. O las sociedades, o pueblos, ciudades enteras, o todo el conglomerado de naciones. Dios lo puede hacer. Amén. Nada más que Dios requiere de la cooperación del hombre y de la obediencia del hombre. Hay un profeta que se le llama, uno de los profetas menores en la Biblia, que se llama Jonás. Un libro que se llama Jonás también. Y ahí podemos ver cómo Dios nos muestra claramente que Él sí puede sanar la tierra, y puede sanar un país, y puede sanar toda una nación. A este hombre, a este profeta, Dios lo mandó a predicar a una ciudad grande de la antigüedad. Se llamaba Nínive. Y él se fue para Jope. Y él fue un poco desobediente al comienzo, como muchos de nosotros que seguimos al Señor. Pero Dios lo tuvo que hacer que obedeciera, y le vino por segunda vez su mensaje. Y le dijo a este hombre Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó, fue y obedeció, conforme a la palabra del Señor. Y dice la Biblia que era Nínive, ciudad grande en extremos de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos.
Esta ciudad y los habitantes de toda esta ciudad tenían un problema también. Estaban literalmente perdidos, de manera presente y trascendental. Como sociedad, como ciudad, como gobierno estaban perdidos. Dice la Biblia en este mismo libro, poniéndolo de una manera muy gráfica, que esta gente, esta ciudad tenía más de 120,000 personas, y estas personas no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Cualquier semejanza o parecido a buena parte de la población en que vivimos no es pura casualidad. Entonces, no solamente se arrepintió, dice la Biblia, la gente de Nínive, sino que llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, como una señal de un profundo y genuino arrepentimiento. No es con una misa, con todo respeto, que este país se va a salvar. No es con un show religioso. La única manera es un verdadero arrepentimiento y humillación delante del Dios soberano que nos creó, que nos puede salvar. Aleluya. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios como fuertemente, y además conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y digo a este rey, y esto me encanta, ¿quién sabe? No es por seguro, pero ¿quién sabe si hacemos eso? Si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y el versículo que sigue es más lindo, y dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces sí hay una manera para salvar un país, una nación y todas las sociedades, pero se requiere de eso que acabamos de leer ahí. Nos están anunciando un nuevo orden o un nuevo caos, que es lo más apropiado. Este nuevo orden, yo no sé exactamente hasta dónde afectará al resto de las personas, pero sí sé que va a afectar a la iglesia. De eso no me cabe la menor duda, porque ya dije que Dios no está en esa gente. A nosotros, la iglesia de Jesucristo, nos va a afectar de manera directa en todas las áreas de nuestra vida. Y los cristianos que estamos en el mundo tenemos que vivir y pasar por este nuevo famoso orden. Tenemos que pasar por este nuevo orden. Y la pregunta es cómo vivir. Pero no solamente cómo vivir, sino cómo vencer en este nuevo orden mundial. Porque no es que va a venir, es que ya se está viendo. Ya están tomando control. Quieren controlar desde lo que piensas hasta lo que hablas. Y si no, te callan. Y si no, te obligan. Los que venimos de sociedades totalitarias y comunistas sabemos y tenemos un poco más de experiencia de lo que viene. Pero además, los que conocemos la palabra del Señor debemos de tener un entendimiento grande de esta situación, y tenemos que orientar a nuestra gente, a nuestro pueblo, porque nosotros no vamos a salir a las calles
a quemar, a destruir, a protestar, como que si fuéramos salvajes. No, pero tenemos armas con que defendernos. Amén. Nada más que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Y usted dirá, ¿y cómo podemos vivir y vencer en este nuevo orden? Con tanto poder que tiene esta gente ahora. Porque fíjate, si pueden callar a un presidente que no lo quieren, ¿qué no pueden hacer contigo, conmigo? Pero aún con eso, los cristianos, escúchame, somos los únicos equipados para vivir y vencer sobre este o cualquier otro sistema de opresión y control humano y satánico. ¿Me estás escuchando? Sí, Amén. Y estoy diciéndotelo Amén, amén. bajo control y con absoluta certeza. Aquí no hay emocionalismo. Los únicos equipados y los que van a quedar parados con sus principios y su vida íntegra son los cristianos, Amén. Amén. genuinos y verdaderos. ¿Por qué? Porque mira, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Así es, amén. Amén. Pertenecemos a otro reino Amén. Aleluya. y hemos recibido ese reino de Dios. Amén. Y ese reino, te vas a dar cuenta por lo que vamos a leer aquí, que es la palabra, la Biblia usa esta palabra, es inconmovible. Amén. 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 Léelo conmigo. Hebreos 12, 25. Y viene con una advertencia primero. Papá Dios viene con una advertencia. Y le dice, y le decía a los cristianos y nos dice a nosotros: mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, está hablando de Moisés, cuando amonestaba al pueblo, Amén. mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. O sea, que nos está llamando la atención, al que nos está hablando, no solamente a los cristianos, sino inclusive a todo el que quiere escuchar, a todo el mundo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ese es un cambio que viene también. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Aleluya. Y desde ya te lo adelanto, Dios va a traer verdaderos cambios y transformaciones y un nuevo orden de verdad. Amén. Y este que está escribiendo no estaba bajo los efectos de ninguna droga, ni estaba bajo los efectos ni era ningún fanático. Era un hombre absolutamente cuerdo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Y dice, y luego dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y luego termina con esta sentencia: porque nuestro papá, nuestro Dios, es fuego consumidor. Hemos recibido un reino inconmovible para vivir y vencer en este nuevo orden y en cualquier orden. Fíjate, uno tiene que ser parte de este reino inconmovible. Tiene que ser parte de este reino. Jesús anunció este reino desde que vino. Fíjate, desde que vino anunció el reino de Dios. Cuando Él vino, fíjate, habló de este reino. Una vez en Lucas, en el libro de Lucas, una vez los fariseos le dijeron, y se los voy a leer, Lucas 17,
Los fariseos le preguntaron en Lucas 17:20, preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Porque en aquel tiempo también esperaban que en algún momento el problema, la solución a los problemas políticos, sociales, económicos, religiosos, la gente estaba esperando también un cambio, una solución. Entonces los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Está entre vosotros. No le digo que estén ustedes, pero está entre vosotros. ¿Por qué? Porque Él ya estaba presente. Amén. 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 El dueño, el administrador, el jefe de ese reino estaba presente ahí. Entonces, era un reino invisible, era y es un reino invisible, pero no menos real y poderoso. Amén. Por eso Jesús le enseñó a sus discípulos a no pelear por reinos temporales, ni por proyectos políticos humanos o sociales como lo estamos viendo ahora. Nunca olvidemos la historia, es muy importante para los cristianos. Esto ha sucedido muchas veces antes con el hombre y sus programas humanos. No es la primera vez, como les dije, que gente con poder e influencia tratan de imponer un sistema de control y dominio. Control y dominio. ¿Se acuerdan de Hitler? Hitler quería dominar el mundo. Los japoneses también quisieron adueñarse del mundo, porque el hombre no aprende la lección. Y ahora hay un grupo que quiere también, una élite que quiere hacer lo mismo. Bien. Y se creen que se lo tienen todo figurado. Dice, dominamos las comunicaciones, dominamos la parte económica, dominamos la información, La religión. dominamos a los religiosos también, porque ahí anda también el señor de la, tú sabes, Sí, señor. del traje ese, que ya tú sabes cómo le dicen. Y ahí anda metido también con todo este grupo y toda esta mafia mundial. No es la primera vez. Tampoco es la primera vez que hay gente que se confundió, se fanatizó y confundieron los planes de Dios con los planes de los hombres. Atención, sígueme lo que estoy diciendo. Confundieron los planes de Dios con los planes de los hombres. Y ellos decían que estaban luchando por el reino de Dios. Cuando Jesucristo vino, encontró a un grupo de gente, y después sus apóstoles también, que supuestamente estaban luchando por el reino de Dios. Estaban los celotes, un partido político, y a cada rato habían revueltas contra los romanos, hasta que llegó el momento y los romanos atacaron Roma, destruyeron 70 años después de Cristo, destruyeron Jerusalén y acabaron y se llevaron cautivos a los judíos y los dispersaron hasta 1948, que volvieron a su tierra. Entonces, anteriormente ha habido gente que ha confundido los planes de Dios con los planes de los hombres. Por eso dije, nosotros no nos podemos casar con ningún proyecto político aquí. Tenemos que ejercer nuestro derecho a votar por aquellos que nos parecen que defienden más los principios en los que nosotros creemos. Pero no nos podemos casar con ningún líder terrenal. Amén. Por muy religioso y ferviente que parecían estos líderes, estaban equivocados. Y los apóstoles estaban bien claritos de esa situación. Fíjate. Y no se dejaron llevar, ni se dejaron involucrar en los movimientos políticos y revolucionarios que había en aquel tiempo. Respetaron el gobierno, sabían que el gobierno de Roma era un desastre, eran
estaba podrido, era un sistema malo, pero lo respetaban hasta el punto, hasta donde no interviniera con su fe en Dios en su principio. Amén. Porque entonces estuvieron dispuestos a dar la vida Amén. por sus principios. Y por eso nosotros heredamos la palabra del Señor, por esos mártires y héroes de la fe. Ahora, te digo también, todo el que vive bajo este reino, el reino de Dios, todo el que vive bajo este reino y sus principios es guardado por el poder de Dios. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 5. Dice, a vosotros que sois guardados por el poder de Dios y preservados hasta que venga la manifestación completa de ese reino. Así dice Primera de Pedro 1, 5. Todo el que vive bajo este reino y sus principios es guardado por el poder de Dios. Por esto lo estoy diciendo, porque hay mucha gente ahora que está como atemorizada. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, si estás bajo la cobertura del reino, no va a pasar nada que papá no quiera que pase. Amén. Porque ha prometido que el que vive bajo la sombra, la cobertura de Dios, va a morar seguro. Amén. Fíjate, guardado por el poder de Dios. Amén. Entonces hay mucha gente que está ahora triste o decepcionada, y yo te digo, ¿por qué vas a estar decepcionado? Si tienes y hemos recibido un reino inconmovible, Amén. un reino anunciado por el Señor. Y es muy importante que yo haga un paréntesis aquí antes de terminar y decir cómo se entra en este reino o cómo se es parte de él. Quizás alguien está escuchando y está muy interesado, porque tenemos que predicar este evangelio, tenemos que predicar esta palabra, no podemos parar. ¿Cómo se entra a este reino que es inconmovible? Porque fíjate, ahora no hay nada seguro aquí. Todo es, en este mundo todo es variable, todo es movible, todo se acaba. Hasta los reinos más poderosos han caído. Hasta los que creían que iban a durar forever. Hitler dijo que iba a durar 1000 años. Y ahora estos de ahora, esta mafia de ahora, cree que porque controla todo, ahora no le van a quitar el poder y nadie los va a bajar de ahí. Y van a estar ahí hasta que el Señor quiera. Mientras tanto, nosotros no estamos bajo la cobertura de ellos, ni bajo la protección de ellos. Dios nos libre. No estamos bajo la cobertura y la protección de ningún reino terrenal. Estamos bajo la cobertura del Altísimo. Amén. Amén. ¿Entiendes? Amén. Amén. Alaba al Amén. Señor. Este reino, ¿cómo se es parte de este reino? ¿O cómo se entra a él? La Biblia dice bien claro que es solo por medio de Cristo. Él es la puerta. Cuando creemos en Él, entregamos nuestra vida y Él se convierte en nuestro Señor y Salvador, somos liberados de la potestad de las tinieblas, de ese reino de oscuridad, y somos trasladados al reino de su amado Hijo. Amén. El cual, dice la Biblia, nos lavó y nos limpió de nuestros pecados. Eso está en Colosenses 1:13. Somos trasladados. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, nada más, en su palabra, hay una trasplantación. Colosenses 1:13. Te saca de este reino de tinieblas y te traslada al reino de la luz. Ya estás bajo otra dimensión de vida y de protección. Hay una persona que se le acercó en aquel tiempo a Jesús, un hombre, un líder muy inteligente, en Juan capítulo 3, en el Evangelio de San Juan capítulo 3, se le acercó al Señor Jesucristo. El nombre de este hombre es Nicodemo, porque se convirtió en un seguidor del Señor Jesucristo.
y dice la Biblia que el que cree en Él pues nunca muere. Amén. Por tanto nosotros creemos en lo que dijo el Señor. Y este hombre de los fariseos, otro fariseo, se acercó a Jesús. Era un hombre muy importante y vino a él de noche y le dio unas palabras de alabanza al Señor y reconoció que él había venido de Dios. Y luego le dijo lo siguiente. Esto fue Jesucristo respondiéndole a él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Cuando nacemos de nuevo del Espíritu de Dios, Dios nos incorpora a su reino inconmovible. Ahora, lo más lindo de todo es que lo mejor de este reino está por venir. Amén. Fíjate, tú y yo, los que hemos creído en Cristo, en su palabra, los que le hemos entregado nuestro corazón, toda la iglesia, en cualquier parte del mundo donde esté, cualquier creyente en Cristo está bajo la cobertura de este reino. Amén. Pero ahí no termina todo. Hay una parte maravillosa, un nuevo orden en este reino que Dios trae y que va a traer. Lo mejor está por venir. Ahora estamos, el Señor nos manda, dice que habiendo recibido nosotros este reino inconmovible, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Mientras Dios cumple sus propósitos con nosotros y sus propósitos con el mundo, Él quiere que nos ocupemos en servir en su reino, en servirle en su reino. Este reino de servicio y de inmensa gratitud. Es un reino de servicio aquí en la tierra. Servimos a Él. ¿De qué manera? Predicando primero su amor y su evangelio. Porque la gente en este planeta, no te equivoques, no tiene dos esperanzas. Tiene nada más una, de acuerdo a esta palabra. Y eso es pertenecer a este reino. Conocer a Jesucristo. Concluimos diciendo esto. En medio de toda esta situación que ya estamos viviendo y que se agudizará sin ninguna duda. Mira, escucha lo que te voy a decir. Yo no tengo ninguna preocupación por un cristiano salvo. Amén. Conectado y actualizado. Amén. Tengo cero preocupación por estos cristianos. Y usted dirá, ¿qué es eso, hermano? Yo nunca he escuchado eso. Bueno, salvo sí, pero conectado y actualizado. Bueno, estoy hablando de un cristiano que conoce y practica Romanos 12, 1 y 2. ¿Lo quiere leer conmigo? Amén. Romanos 12, 1 y 2. Antes de que nos vayamos a casita y despidamos la transmisión. Romanos 12, 1 y 2. Dice así: esto es un cristiano salvo, conectado y actualizado. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ve? Ese es un cristiano salvo, conectado y actualizado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Un cristiano que está en constante comunión con Dios. ¿Saben por qué, verdad? Porque Jesucristo dijo que separado de Él nada podíamos hacer. Separado de su comunión. Dice, no se conformen. O sea, no vayan ustedes a acomodarse, ¿verdad? A la forma de este mundo, a los deseos de este mundo. Las palabras que usa el apóstol Pablo ahí indican que ya habían algunos de los cristianos o de sus lectores que habían permitido que esto sucediera. Y dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué cosa quiere decir a este siglo? Se puede traducir también mundo. No se conformen a este mundo, o era también, pudiera ser una era, y se refiere al sistema predominante de creencias y valores en cualquier época de la historia humana. Esta suma de ideas y valores contemporáneos define la atmósfera moral de nuestro mundo y siempre es dominada por Satanás. Por eso les dije, es un sistema humano y satánico también. Dice, más bien, en vez de ustedes acomodarse a este sistema de valores, sean transformados, que es la palabra que se usa para metamorfosis, transformados, metamorfosis. Connota un cambio pues en la apariencia exterior, y significa esto no es un acto singular, sino una práctica de la vida cristiana verdadera. Dice, renovaos, sino renovaos, ¿verdad? En vuestro entendimiento. Esta clase de renovación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar, mediante el estudio y la meditación constante de las Escrituras. Amén. El estudio y la meditación constante de la Escritura. Esto te lo he dicho antes, pero te lo repito, porque es necesario repetirlo. Te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que seguir presentando a todo hombre perfecto delante de Cristo. O sea, ¿cómo puede un hombre llegar a alcanzar la santidad y la salvación delante del Señor y ser liberado de este sistema perverso? También dice la palabra del Señor que la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. Te lo voy a repetir porque creo que vale la pena que vayas conmigo a Colosenses capítulo 3 y versículo 10 también. Y ahí dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Hasta el conocimiento pleno. Eso está en Colosenses capítulo 3, 10. Amén. Fíjate. En Colosenses también, Colosenses 1:28, vas a encontrar Colosenses 1:28, el texto que te di antes, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Qué maravilloso. Lo mismo nos dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 y el versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more, escucha esto, cuando te dije que los únicos que tenemos chance de vivir y vencer este sistema es así también. La palabra de Cristo more en abundancia en sabiduría, vosotros o en nosotros, enseñándonos. Estoy leyendo Colosenses 3:16. Enseñándonos, mira qué lindo, y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria a Cristo.
¿Cómo nos gozamos, verdad? Cuando Amén. comenzaron a cantar. Yo me gocé con estos cantos, ¿verdad? Amén. Porque estamos haciendo lo que debemos hacer en el reino del Señor. Predicar la palabra, adorar al Señor, conocer más de Él, ser edificados en su Amén. palabra. Amén. Esos, escúchame, contra esas armas no hay ninguna otra arma forjada del mundo que pueda contra nosotros. Amén. Contra estos hermanos, mira, para estos hermanos yo no tengo ninguna preocupación. Te lo digo sinceramente, no tengo ninguna preocupación. Te dije, los que son salvos, conectados y actualizados. Porque hay un montón que son salvos, pero están desconectados. Y desactualizados. Y están, gracias, desactualizados. Amén. Están con el programa viejo. Están con los rudimentos del mundo. Y están algunos inclusive con los rudimentos de la religión. No, todavía no pueden comer alimentos sólidos. Se quedaron en una etapa. Son salvos, pero están desconectados y no están actualizados. Y entonces van a sufrir. Esos van a sufrir. No digo que van a perder su salvación, pero van a sufrir. ¿Entiendes? Thank you, Vinny. Van a sufrir. Y están sufriendo. Yo veo a una cantidad de gente como temblando ahora. Te lo dije al comienzo. Y no veo la razón. Si eres cristiano, debes de estar hoy, escucha esto, debes de estar hoy más gozoso que nunca porque la palabra de Dios se está Amén. 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 La palabra del Aleluya. Señor se está cumpliendo. Amén. Y eso es innegable. Yo te digo una cosa, en los últimos meses, en este último año que pasó, yo he aprendido más que nunca. Te lo digo con todo mi corazón. Y te estoy hablando de las cosas de Dios. Y te estoy hablando de las cosas del mundo también. ¿Entiendes? Porque la actualización que Dios hace es completa. Es como que te quita el programa viejo. ¿Tú ves esas computadoras? Son un perfecto ejemplo. Los programas viejos ya no funcionan. Tienes que meterle programas nuevos. Y un cristiano que no se actualiza está en problemas. Porque se va a quedar tratando de discernir qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa. Y Dios nos ha diseñado para que nosotros nos renovemos en el poder del Espíritu Amén. Santo y de su palabra. Amén. Yo he aprendido. Mira, y te lo digo acá. ¿Quieres un ejemplo? Yo antes ponía la televisión y miraba a alguno de estos periodistas, de estos que informan de estas grandes cadenas, que Dios me dio la venia, la gracia de poder entender bastante inglés. Y entonces los veo, y yo antes creía, yo decía, wow, ¿verdad? CNN, porque bueno, cuando vivía en mi país de origen, o miraba estas grandes cadenas de noticias, y yo pensaba que esta gente sinceramente te brindaban una información veraz, sincera, y todavía tenía ese tipo de programa en mi mente. ¿Y qué crees que ha pasado en estos últimos tiempos? Que Dios me ha abierto los ojos Amén. y me ha hecho ver de manera clarita la maldad de este mundo, la hipocresía. ¿Entiendes lo que te digo? Amén. Y lo siento, si no les gusta, se tendrían que arrepentir porque las pruebas son abrumadoras contra ellos. ¿Entiendes? Entonces puedes ver la mentira, la maldad con la que informan, la malicia. Así es. Y Dios me ha abierto los ojos y me ha enseñado, fíjate, así en pantalla gigante, la maldad de este mundo, de las grandes organizaciones, de los que se supone que realmente se interesen por la vida del pueblo. Te voy a dar un ejemplo. Tú sabes que el jefe, el principal, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, cogió el informe que le pasó el gobierno chino al principio de la pandemia, lo cogió y se lo vendió al mundo y dijo, este virus no es transmisible de persona a persona. Esa información se la dio el gobierno comunista de China y se lo pasó al mundo también. Y el que me está escuchando puede ir y hacer un fact check, como le llaman ellos, a ver si lo que yo estoy diciendo es mentira.
Por ponerte un ejemplo de los cambios y de la maldad de este mundo. ¿Entiendes? Entonces tú no te cases con ningún proyecto político. Amén. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Amén. ¿Entiendes? Y en su palabra, Él nos va a guiar a través de estos tiempos y a través de todos los tiempos. Amén. Hay un grupo, hay un pueblo escogido, como te lo he venido diciendo en estos días. Un pueblo escogido de Dios, que yo espero que los que son salvos se conecten también y se actualicen también. Amén. ¿Entiendes? Dios quiere que nosotros hagamos eso, porque los creyentes verdaderos tenemos un fundamento seguro. Esto conlleva, sí, una responsabilidad personal de ser obediente y vivir nuestra salvación en la práctica, en tanto Dios lleva a cabo su voluntad y sus planes. Y el apóstol Judas, mirando y habiendo profetizado hacia los tiempos futuros, nos dejó una recomendación divina para lo que nosotros debemos hacer. En Judas, capítulo, solo es un capítulo, el 20, Judas 20, hermanos. Judas, antes de Apocalipsis, Judas 20, es el único número que vas a encontrar ahí, 20, porque solo es un capítulo. Y nos dejó estas recomendaciones divinas. Dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Edificaos sobre vuestra santísima fe. Mira lo que dice. Orando en el Espíritu Santo. Esto no es un éxtasis, un llamado a un éxtasis, algún tipo de éxtasis en la oración. No. Sino una simple invitación a orar con constancia y reverencia en la voluntad y el poder del Espíritu. Amén. Y en el nombre de Jesucristo. Lo que hacemos acá todos los miércoles. Amén. No es una cosa especial. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y luego dice, conservaos en el amor de Dios. Eso lo tenemos que hacer. Amén. Conservarnos en el amor de Dios. Amén. Conservarnos en el amor, conservarnos en el amor de Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso que viene, que está por venir. La culminación del reino. Amén. La culminación del reino, que es lo más grande. Y luego nos da esta recomendación, dice, a algunos que dudan, convénzanlos. O sea, hay gente sincera que tiene dudas, tenemos que trabajar con ellos, con la palabra del Señor. A otros salven arrebatándolos del fuego, porque hay otros que están en inminente peligro de muerte espiritual. Peligro de muerte espiritual, de engaño, de caer en las trampas de este mundo y de este sistema. Y somos llamados a determinar, a identificarlos y ver y seguir predicando el Evangelio. Amén. Y llamarlos a la salvación. Seguro que nosotros tenemos gente, familiares, amigos, personas que sabemos que están ahí a la orilla del acantilado. Y luego el tercer grupo, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Escuchen lo que dice. Y de otros tened misericordia. No dice odienlos. No. Tengan misericordia con temor. O sea, prediquen, pero manténganse la distancia prudencial. No vaya a ser que ustedes se vayan a contaminar con esto. ¿Estamos claros? Amén. A esos también. Tengan misericordia de eso, pero mantengan la distancia con estas personas. Aún la ropa contaminada por su carne. Y el 24
lo leemos y oramos al Señor. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Amén. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gloria al Señor. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Padre Celestial una vez más. Una vez más. Y oremos por aquellos amados que, siendo salvos, están todavía desconectados. Aquellos que se están preguntando todavía hoy y preocupados por lo que va a pasar, qué va a pasar mañana o qué va a pasar este año. Aquellos que están todavía poniendo sus ojos en algún líder o en alguna persona. Dios libre a un cristiano que esté pensando, y lo digo con toda sinceridad y con toda autoridad, Dios libre a un cristiano que esté pensando, ay, ahora sí estoy salvo, está Joe Biden en la presidencia. Dios eterno, yo espero que ningún cristiano vaya a tener ese tipo de pensamiento, que sepa que tenemos un Señor y un Salvador, Rey de reyes. y que Amén. nosotros no estamos llamados a ser esclavos de los hombres. Amén. El apóstol Pablo dice, no se hagan esclavos de los hombres. Amén. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, ustedes a nadie llamen Nuestro Señor, Señor. porque solamente tienen a un Señor Este y a un Maestro, y ese soy yo, dijo el Señor. Amén. Padre, en esta noche te agradecemos por tu palabra preciosa, Señor. La predicaremos siempre, Señor, sin miedo, sin temor. Ayúdanos, Padre Santo, a predicar la verdad de tu palabra y solamente la verdad, Señor. Danos de nuevo, Señor. Danos, Padre, el poder de tu Espíritu Santo, Señor. El discernimiento que necesitamos para vivir y para predicarla, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, nuestra oración y nuestra petición es por aquellos, Señor, que quizás por los halagos de este mundo, las tentaciones, Señor, y tantas cosas, quizás hoy están desconectados de tu palabra, Señor. Quizás te han conocido, mi Señor, pero hay personas que están quizás con angustia, inclusive con temor, con incertidumbre, Señor. Y se han olvidado también, tal vez, de tus promesas, Señor. Las promesas eternas que tú tienes, las palabras de vida que tú tienes, Señor. Las palabras de salvación, de certeza, de protección, de seguridad, de cobertura tuya, Señor. Señor, elimínate y lleva toda incertidumbre del corazón y de la mente de tu pueblo, Señor, de tu pueblo. Y llénanos de tu gozo, de tu paz, Señor. Haznos, Señor, abrir nuestros ojos espirituales y mirar las grandezas de tu reino, Señor, que es inconmovible, invencible, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendice a todos aquellos que están en casa escuchando este mensaje, esta palabra, Señor, y aumenta los frutos en ellos, mi Señor, conforme a tu poder y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me despido de ustedes y si necesitan información para enviar su ofrenda o su diezmo o su colaboración, la tienen en la pantalla. Y los invito para el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que Dios me los bendiga.